Y cuando conocí a María José Sevilla fue en una visita a la base de los Alcázares y me comentó que había escrito un libro, que es este que vamos a presentar hoy aquí, en este sitio tan especial. Mi nombre es Ana, y me comentó que salía el comandante Ortiz, que había un episodio del mismo en el que aparecían los Alcázares, y obviamente a los que nos gusta la historia de nuestro pueblo y a los que nos gusta redescubrirla y revisitarla, pues obviamente me interesó, ¿no?, la temática de ese libro. Me pareció muy interesante. Y la verdad es que fue una gratísima sorpresa, porque después de poder echarle un vistazo y leerme el libro, al partir de la página 2 o 3 probablemente, descubrí que era un libro muy bueno, que estaba muy bien escrito y que era una magnífica novela. La novela, de María José Sevilla, que me he lanzado aquí a hablar del libro sin presentarla, que es la autora, y Vega, que nos acompaña, que también va a participar en la presentación. Y bueno, pues ya os digo, fue una gratísima sorpresa. A partir de ese momento, hablando con Juan Francisco Benedicto del museo y con la Concejalía de Cultura, pues decidimos realizar una presentación lo antes posible, y esa presentación tenía que ser en un lugar, por ejemplo, que apareciera en la novela. Ya que aparecían los Alcázares, pues pensamos que sería muy interesante hacer la presentación en el Hotel La Encarnación, que, si no recuerdo mal, alguno de los paseos de este libro termina pasando por el propio Hotel La Encarnación. Estamos en un lugar que tiene más de 100 años de historia. ¿Qué pasa? Que pues pensamos que era una muy buena oportunidad para presentar una muy buena novela, para echarle un cable a una muy buena escritora, para hablar un poquito de historia de los Alcázares, para hablar un poquito del comandante Ortiz, porque casualmente, a lo mejor muchos ya lo conocen, pero el comandante Ortiz se está convirtiendo en una leyenda viva de los Alcázares. Hoy mismo, hablando con una persona del municipio ya mayor, el comandante Ortiz, para los que no lo conozcan, era jefe de la base de los Alcázares en 1936. Aparece en esta novela, que también está ambientada en aquella época. Y es un personaje que fue considerado héroe del bando republicano durante la guerra, y decía que se está convirtiendo en una leyenda porque le estaban atribuyendo ya ciertas cosas que era imposible que hubiera realizado, ¿vale? Fue un personaje muy destacado que evitó el derramamiento innecesario de sangre en un año tan problemático como 1936, y pues resulta muy grato encontrarse a Ortiz en las páginas de este libro. Otra idea que se nos ocurrió, en contacto con un pintor de Murcia, Carlos López Contreras, muy aficionado a las escenas de aviación, un aerotrastornado de la pintura, por así decirlo, se plasmó en eso que veis ahí, que es una cosa muy curiosa, que yo realmente estaba ilusionado porque lo viera, porque es a lo largo de la historia del libro tampoco se trata de destriparlo, ¿verdad? No, pero ¿puedo contarlo? Dar un poquito la pista y yo luego lo... Pues ese es el derribo del teniente de Haro, Antonio de Haro, si no me equivoco. Es un personaje que aparece también en la novela, y ese derribo tiene responsabilidad en parte de la trama, ¿no?, y en la aparición de Ortiz y demás, y tampoco quiero desvelar nada más porque os recomiendo encarecidamente su lectura. Pero nos hizo mucha ilusión eso. En agosto de 1936, un amigo de la asociación nos ha plasmado en un cuadro ese derribo que de alguna manera aparece de fondo en este cuadro, aparece mencionado cuando habla de la etapa de la guerra civil y cuando habla de los Alcázares. Y sinceramente vuelvo a recomendar la novela. Os doy las gracias por asistir, le damos las gracias al Ayuntamiento de los Alcázares, al Hotel La Encarnación. ¿Por qué? Porque contribuyendo entre todos, administración, empresas, asociaciones, pues podemos hacer cosas como estas tan bonitas, que es la presentación de un magnífico libro en un entorno no menos magnífico. Bueno, yo voy a contar un poquito de María José y de la novela, pero muy poquito, porque creo que lo que más merece la pena es indudablemente charlar con María José. Es una mujer apasionada, y como mujer apasionada pues transmite su pasión por las cosas de una manera maravillosa. Entonces lo mejor de esta tarde sin duda va a ser la charla con ella. De María José Sevilla diré poco o mucho según se mire. Ella misma se presenta con asombrosa lucidez y sinceridad en el apunte biográfico del libro. Leo textualmente. Esto es una de las cosas que más me gustan del libro. Puerto Lumbreras, Murcia, se puede decir el año, ¿no? Sí. 1950. Mis primeros recuerdos son del puerto, mi pueblo, y del verano de la tristura, cuando murió mi madre. Yo tenía 4 años. Su ausencia, temprana e inútil, marca no solo mi infancia, sino toda mi historia. A veces me pregunto
¿Cómo hubiera sido yo junto a alguien que me quisiera más que a su vida? Posiblemente tendría un carácter dulce, no sería mandona, habría repartido más besos a mi gente y abrazado a mis hijos hasta el aburrimiento. Hasta ahora no he sabido lo que quería ser de mayor, aunque me he dedicado casi 40 años a la docencia y casi 60 a leer lo que caía en mis manos. Lo que más me gusta es investigar en archivos, hacer senderismo y el mar. Adoro a mis nietos y deseo por encima de todo que se sientan queridos. Tengo miedo a perder la memoria, como mi abuela Ana, de olvidar a los míos y no poder escribir más, porque ahora tengo muy claro lo que quiero hacer durante el resto de mi vida. Llevo 24 años vinculada al mundo del libro por mi profesión y mi pasión, y les puedo asegurar que es la biografía más bella que he tenido ante mis ojos. Como lectora, sucumbiría sin ninguna duda a la lectura de un libro cuyo autor se mostrara con semejante palmarés de hondura y sinceridad. Pero este apunte es solo el principio de una lectura de igual emoción y hermosura, la de mi novela Mi nombre es Ana. María José es curiosa y el conocimiento no solo responde al ejercicio de cultivarlo, sino también al de buscarlo. Ella tiene ese vicio, va más allá de lo dado. La frase que su abuela Ana repetía, y don Juan mandó razón, era lo dado, y su curiosidad por descubrir el porqué de aquella letanía, la historia que aquí se narra. Esa búsqueda la lleva durante años por un mundo que le entusiasma, archivos, bibliotecas, hemerotecas, conversaciones, cartas, toda una labor de documentación que pone al descubierto una historia familiar silenciada con los años. Quizá es el silencio con el que Ana vive su historia contada a la vuelta de los años, el espacio en el que la palabra cobra mayor brillo y plenitud. Toda una vida al lado de un hombre que jamás la miró con la dignidad y el respeto que ella merecía, pero que contada desde los labios de Ana descubre con asombrosa claridad las miserias de esos años y de aquel su hombre, el mayorazgo, machista y tirano. Sin perseguir esa intención, el lector se va enredando en una trama de intereses, favores y deudas que los trapicheos del mayorazgo y los suyos, a las órdenes de Juan March, viven en los años del contrabando de tabaco, años duros marcados por las penurias y el dolor de la guerra que ponen en contexto la historia familiar vista a través de los ojos de Ana. Creo que ese es uno de los valores más emocionantes de la novela, la voz de Ana, que siendo silencio en sus días, se llena de luz para contar años después esa historia. Su voz, como digo, es el alma de esta novela que pone la emoción y el corazón que en ella late, porque es una historia de emociones y valentía, y quizá ningún personaje mejor que ella podría contarla. El otro valor que como lector agradezco y celebro es la sutil incorporación de la labor documental de la autora a la historia. Agradezco infinitamente ese don de contextualizar al lector sin atragantarle a datos históricos que en nada le ayudan a seguir la trama. Quizá ese lema de la poesía, menos es más, también se da aquí y lo valoro tremendamente porque creo que la dificultad real es esa, contar sin instruir, sin la ambición de hacer evidente al lector las horas de investigación por el mero hecho de lucirlas. No quiero terminar sin alabar el trabajo de Raspabuc, editorial que comparto con María José y que pone en valor las historias que edita, cuidando la edición, primando el valor de la historia que se cuenta, amplificándola con tráiler tan bellos como Mi nombre es Ana y apoyando a sus autores. Gracias por ello y le cedo la palabra a María José. Bueno, mis compañeros de mesa han agradecido y yo quiero reagradecer a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, a LA Ecocultural y también al Balneario de la Encarnación, que es una maravilla de espacio. Bueno, mirad, esto en principio es una historia doméstica, es una historia doméstica como todas nuestras historias, pero que están dentro de la historia con mayúsculas. Entonces yo en el libro he puesto voz a mi abuela que murió cuando yo tenía 15 años y de la que tengo un recuerdo maravilloso, estupendo, no solo yo, sino el resto de mis primas y de mis familiares. Entonces fue una mujer que le tocó vivir una vida relativamente dura, pero en silencio. Su marido, es decir, mi abuelo y su hermano, se dedicaban al contrabando de tabaco a las órdenes de don Juan March. Y ahí
ella tuvo que mantenerse en silencio porque el contrabando tenía una ley que, como ellos decían, mandaba más que la del rey. Había que permanecer callado. ¿Cómo se me ocurre a mí empezar a escribir esto? Pues eso era como una leyenda urbana, una leyenda de familia. Todos tenemos en nuestra familia algo que sabemos que pasó, pero nadie quiere decirlo. Y en mi familia pasaba eso, todo el mundo decía que le preguntábamos, abuela, ¿qué era el abuelo? Y decía, contrabandista valiente. Y se quedaba tan a gusto, pero claro, una vez que el abuelo se había muerto, antes no podía decirlo. Entonces yo me dediqué, porque sabía que eran contrabandistas a las órdenes de don Juan March. Y entonces yo me dediqué a leer todo lo que salía acerca de don Juan March, desde la tesis doctoral de Pérez Ferrer a todos los libros que se han publicado en plan serio con el fin de informarme. Pero yo no encontraba a mi abuelo en ninguno de esos libros. Hasta que hace como 3 años, Mercedes Cabrera, que es una profesora de la Complutense que fue ministra de Cultura con Zapatero, escribió un libro que se llamaba Juan March, creo, el hombre más oscuro del mundo o algo así. Y yo, lógicamente, lo compré, me puse a leerlo y justo en la página 56, Mercedes Cabrera dice que en Murcia el contacto era los hermanos Ramón y Juan García Morillas de Puerto Lumbreras. Y entonces yo encontré ahí el hilo, la punta donde tirar para sacar la historia de mi abuelo, realmente con una documentación histórica, no lo que te han contado, la leyenda urbana y mira qué pasó. Y se me ocurrió escribirle a esta mujer. Yo dije, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Que no me conteste? Pues no me contesta. Y entonces, pero me contestó rapidísimamente, a lo mejor a los 3 días tenía yo el mail respondiéndome, y además fue tan generosa que me mandó un montón de archivos de la Audiencia de Palma de Mallorca, cartas manuscritas, historias que configuraban la vida de mi abuelo y de su hermano. Y entonces pues yo empecé a tirar por ahí del hilo, empecé a situarlo lógicamente y a contextualizarlo. Resumidas cuentas que decidí escribir el libro. Y decidí escribir el libro como soy una mujer, desde el punto de vista de una mujer que viviera la historia. Y quien vivía la historia era mi abuela Ana. Aunque tuvo que callar y solo nos contaba sus anécdotas. Ella murió desmemoriada, que ahora sería Alzheimer, pero en aquella época se decía desmemoriada, y nos contaba pues cosas de su infancia y todo eso. A partir de ahí se configura la historia. ¿Y cómo llegamos a los Alcázares? Bueno, la historia se desarrolla en Puerto Lumbreras, en el Mar de Águilas, de Garrucha, en Cartagena, porque hubo una época que don Juan los mandó a Cartagena, porque por supuesto para mi abuela él y don Juan mandó razón era señal de que tenían que hacer lo que dijera don Juan, no ya por la obligación, sino una obligación moral que tenían con él, de un afecto increíble. Entonces, ¿cómo llega la historia a pasar por los Alcázares? Pues mirar, cuando estalla la guerra civil, don Juan March previamente intentó sacarlos de España. Les dijo además que iba a poner un hidroavión en Cartagena, que salía desde la base de Pollensa, iba a poner un hidro en Cartagena para sacarlos de España. Yo creo que a Gibraltar, que era lo más cercano. Mi abuela se niega por determinadas circunstancias, en fin, eso toma parte de la novela. Y una de mis tías, mi tía Isabel, era novia de un teniente republicano, el teniente Antonio de Haro, que además le llamaban el Malandrán, que estaba aquí en la base de los Alcázares. Y hablan con él de modo y manera que se vienen a la base de los Alcázares
y están aquí viviendo, pues yo supongo que en tareas de limpieza, absolutamente, pues de barrer, de limpiar letrinas, está mi abuelo, su hermano y 2 tíos míos, hermanos de mi madre. Y se vienen aquí. A poco tiempo ellas se vienen al campo de Pacheco, calculo yo por lo que mi abuela me explicaba, las mujeres se vienen y los hombres a la base. Y llega un momento que deciden alquilar una casica aquí en Los Alcázares con el fin de estar más cerca de los hombres, aunque realmente ni podían verlos ni nada, ¿no? Pero la historia es que a Antonio de Haro, al novio de mi tía Isabel, que era el que los protegía aquí en Los Alcázares, lo derriban, yo creo que en agosto del 36, pero no sé si el día 1 o el día 2, o sea que les duró poquito la protección de Antonio de Haro. Lo derriban y van a la toma de Granada y lo derriban en Guadix, que por lo que me ha comentado Antonio, el tipo de avión y todo corresponde a eso. Con lo cual ellos se quedaron sin ninguna protección en la base. Y es cuando entra el comandante Ortiz y les dice a la gente que esa familia queda bajo su protección, bajo la protección de Ortiz, que entonces creo que era capitán todavía, no había ascendido a comandante o sí. Sí, no lo sé, es que no me acuerdo. Pero vamos, lo que está escrito está documentado. Y Ortiz los protege cada vez que vienen a buscarlos, porque Ortiz era una persona que, tal y como ha dicho Antonio, evitó la sangre innecesaria en Los Alcázares y en todo el campo de alrededor. Y bueno, pues Ortiz los protegió, hasta que Ortiz tuvo que salir al extranjero. Yo tengo documentación referente a que tiene que salir al extranjero, a Francia, precisamente a comprar material aéreo de acuerdo a las órdenes que le habían dado de Madrid. Entonces Ortiz, al año, cuando se tiene que ir de Los Alcázares, los coge y los lleva a la prisión provincial de Murcia, porque no se fía de dejarlos aquí. Los lleva a la prisión provincial de Murcia y allí pues automáticamente condenan a mi abuelo y a su hermano a muerte y a mis tíos pues a trabajos forzados durante 14 años.